El murmullo de copas y conversaciones elegantes llenaba el restaurante Le Montclair, un lugar donde el dinero y el apellido valían más que la educación. En una mesa junto a la ventana, Helena Cross cenaba sola, disfrutando del único lujo que apreciaba de verdad, el silencio. Había pasado los últimos 3 meses viajando por zonas que el mapa global apenas registraba, resolviendo conflictos que jamás aparecerían en los noticiarios. Aquella noche, sin embargo, no quería pensar en operaciones, protocolos ni jerarquías. Solo deseaba cenar tranquila, beber vino blanco y olvidar por un momento que el mundo fuera de esas paredes seguía girando. Pero el mundo, como siempre, tenía otros planes. ¿Y esa cara tan seria?, preguntó una voz gruesa, cargada de insolencia. 3 hombres con trajes caros y sonrisas vacías se habían detenido junto a su mesa. Helena alzó la vista despacio. Uno de ellos, alto, de cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás, sostenía una copa de whisky como si fuera un trofeo. Los otros 2 lo flanqueaban, riendo con la falsa complicidad de los que solo conocen la valentía en grupo. «Buenas noches», dijo Helena, sin entusiasmo. «Estoy ocupada». «Vamos, no seas así», replicó el del whisky. «Solo queremos hacerte compañía. Es un crimen que una mujer tan hermosa cene sola». Helena dejó el tenedor sobre el plato con un sonido seco. «No estoy sola», respondió, sin apartar la mirada. «Estoy conmigo». El comentario provocó una carcajada. El segundo hombre, más joven, se inclinó con descaro sobre la mesa. «Oh, ya entiendo, una de esas mujeres independientes. ¡Qué ternura!». El tercero, más bajo, añadió entre dientes: «Las independientes también saben divertirse, ¿verdad, cariño?». Helena respiró despacio. Podía sentir cómo las miradas del resto del restaurante se desviaban hacia ellos, pero ninguna lo suficiente como para intervenir. Nadie quería problemas con 3 hombres vestidos como políticos o jueces. «Caballeros», dijo al fin, «les pediré una sola vez que se retiren». El del whisky sonrió, mostrando dientes demasiado blancos para ser sinceros. «No seas grosera, preciosa. No tienes idea de quién soy». «Ni me interesa», respondió ella con frialdad. El silencio que siguió fue espeso. La tensión se podía cortar con el filo del cuchillo sobre la mesa. Entonces él extendió la mano y le tomó la muñeca. No fue un gesto violento al principio, solo una imposición de poder, el toque de quien está acostumbrado a que todo le pertenezca. «Un poco de respeto no te vendría mal», murmuró él. «No todos los días te habla alguien de mi posición». Helena lo miró directamente, sus ojos azules sin un rastro de miedo. «Le estoy dando todo el respeto que merece». «Ninguno». La risa de los acompañantes estalló de nuevo. Uno sacó su teléfono, apuntando la cámara hacia ella. «Esto va a ser oro puro», dijo divertido. «Mis amigos no van a creer que una mesera de lujo nos plantó cara». Helena no se movió. Su respiración era lenta, su mirada, inmóvil. Dentro de ella no había furia, solo un cálculo exacto de tiempos y movimientos. Había vivido demasiadas situaciones peores para alterarse por 3 hombres ebrios de poder. «Te doy 3 segundos», dijo con calma. «Suéltame la muñeca». El del whisky apretó un poco más. «¿Y si no quiero?». La sonrisa de Helena fue apenas un suspiro. «Entonces la soltarás tú mismo». El segundo hombre dio un paso adelante. «¿Vas a golpearnos?». «Vamos, cariño, no hagas el ridículo». Fue entonces cuando la atmósfera cambió. No hubo un ruido fuerte, ni un grito. Solo un movimiento tan rápido que las personas alrededor apenas comprendieron lo que estaban viendo. El primer hombre sintió un tirón seco y, de pronto, el suelo se acercó demasiado. Su copa se estrelló contra el piso antes de que su cuerpo lo hiciera. El segundo intentó sujetarla, pero un golpe en la tráquea lo dobló sobre sí mismo sin aire. El tercero retrocedió instintivamente, tropezando con una silla. 17 segundos. Ese fue el tiempo exacto que las cámaras registrarían después. 17 segundos para que 3 hombres quedaran desarmados, aturdidos y humillados frente a todos. Helena se levantó despacio, acomodó el borde de su vestido negro y recogió su bolso. Nadie se atrevía a hablar. Solo se oían las respiraciones agitadas de los agresores en el suelo. «Les advertí», dijo sin alzar la voz. «No me gusta repetir las cosas». El gerente del restaurante, pálido, apareció junto a ella. «Señora, yo llamaré a la policía de inmediato». «No hace falta», contestó ella, caminando hacia la salida.
Ellos no volverán a molestar a nadie. Cuando cruzó la puerta, el aire frío de la noche la recibió como una vieja amiga. La ciudad de Savannah seguía viva, ajena a lo ocurrido. Encendió su teléfono y vio un mensaje en la pantalla. Cross, me dicen que estás de vuelta. Intenta mantenerte alejada de los titulares. Comandante Dorian Reed. Elena sonrió apenas. Dorian la conocía demasiado bien. Había sido su superior durante los años en que formó parte del Comando Internacional de Intervención Estratégica, una unidad que operaba donde la diplomacia fracasaba y la guerra era inevitable. Le debía mucho, pero no su obediencia. Guardó el teléfono y siguió caminando. Su destino no era un hogar, ni un refugio, sino una dirección que conocía demasiado bien, un pequeño taller mecánico al otro lado de la ciudad, donde un viejo amigo la esperaba. El lugar olía a aceite y metal. Detrás del mostrador, un hombre calvo y fornido limpiaba sus manos con un trapo. Al verla entrar, levantó una ceja. Sabía que tarde o temprano aparecerías, dijo él. Cuando vi las noticias, supe que eras tú. ¿Noticias?, preguntó ella. Él encendió una pantalla sobre el mostrador. En ella, una grabación de seguridad mostraba el breve enfrentamiento del restaurante. Los rostros estaban difuminados, pero la silueta de Elena era inconfundible. No duró ni un día antes de volverse viral, comentó él. La mujer que humilló a 3 políticos. Así lo llaman. Elena suspiró. Genial. Justo lo que necesitaba. ¿Sabes quiénes eran?, preguntó el hombre, dejando el trapo a un lado. No. Y no me importa. Pues deberías. Uno de ellos es Marcus Vail, hijo del senador que preside el Comité de Defensa Nacional. Elena se quedó en silencio. No por miedo, sino por cálculo. Eso explica la arrogancia. Y el problema que acabas de ganarte, añadió él. No van a dejarlo pasar. Ella se apoyó en el mostrador, observando los mapas colgados en la pared, las rutas marcadas con líneas rojas. Nunca lo hacen. Elena, escúchame. Podrías irte. Desaparecer un tiempo. Tengo contactos en Lisboa, podrían darte una nueva identidad. Ella negó con la cabeza. Si me escondo, ellos ganan. Y si ganan, otras mujeres como yo seguirán cenando solas, rodeadas de hienas con trajes caros. El hombre suspiró. Sabía que dirías eso. Elena miró la pantalla por última vez, luego apagó la grabación. Entonces, hazme un favor, Grant. Necesito un vehículo, armas limpias y un nombre nuevo. Grant sonrió, una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Nombre nuevo, eh? ¿Cuál quieres usar esta vez? Ella lo pensó un instante. Lyra Ale. Suena bien. Grant asintió. Lyra Ale está de vuelta, entonces. Y parece que va a hacer ruido. Elena, ahora Lyra, tomó las llaves del mostrador. El ruido nunca me ha asustado, Grant. Es el silencio lo que mata. Salió del taller y la noche se cerró a su alrededor. El viento soplaba desde el puerto, cargado con olor a sal y tormenta. Sabía que, desde ese instante, no habría retorno. Los hombres del poder habían tocado algo que no comprendían, una mujer que no temía enfrentarse a ellos. Y cuando una mujer como Lyra Ale decide responder, el mundo aprende que hay silencios más peligrosos que cualquier grito. El motor rugió al encender. El viejo Mustang negro que Grant le había preparado seguía siendo una bestia en la carretera. Lyra Ale conducía sin rumbo fijo al principio, dejando que la ciudad se desvaneciera detrás de ella como una fotografía quemada. Las luces de Savannah quedaban atrás, y frente a ella, la autopista se extendía como una vena brillante bajo la lluvia ligera. En el asiento del copiloto, un sobresellado reposaba junto a una pistola compacta y un teléfono sin número de serie. Grant siempre tenía sus formas de conseguir cosas que no existían oficialmente. Lyra lo abrió sin apuro. Dentro había una hoja con un solo nombre. Marcus Vail. Y debajo, una dirección en Washington D.C., junto a la frase escrita a mano. Si vas a golpear, hazlo donde duele. Lyra exhaló. No había planeado una guerra, pero el destino parecía decidido a arrastrarla a una. Marcus Vail, hijo del senador, un hombre con inmunidad social, acostumbrado a caminar sobre las ruinas de los demás. Si lo que Grant insinuaba era cierto, aquel incidente del restaurante no era más que la chispa que encendería algo mucho más grande. Mientras la lluvia aumentaba, su mente volvió al pasado. El eco de gritos, el polvo del desierto, el olor a metal caliente. Afganistán, hace 8 años. Lyra,
entonces conocida como Teniente Cross, lideraba una unidad de reconocimiento durante una operación de rescate. Recordaba las palabras de su comandante, Dorian Reed, antes de enviarla al terreno. No busques justicia, Cross. Solo asegúrate de que nadie vuelva a sufrir lo mismo 2 veces. En aquel momento no lo entendió del todo. Pero ahora, viendo la forma en que la impunidad se disfrazaba de poder, comprendía que la justicia, si no se hacía con las manos, no se hacía en absoluto. La carretera terminó llevándola a un motel al borde de la autopista. Un cartel parpadeante anunciaba habitaciones limpias y café gratis. Aparcó, entró sin llamar la atención y pidió una habitación para una noche. Nadie la reconoció. Nadie parecía buscarla todavía. En la habitación, encendió la lámpara de mesa y colocó sus cosas sobre el escritorio: el sobre, el teléfono, un mapa y una vieja medalla oxidada. Era la condecoración que había recibido tras aquella operación de rescate en Siria. A veces la miraba y se preguntaba si de verdad significaba algo. Sonó el teléfono sin número. Una voz grave, reconocible al instante, habló desde el otro lado. Sabía que no podrías mantenerte al margen. Hola, Dorian, respondió Lyra, sin sorpresa. No te tomó mucho encontrarme. Tampoco lo intenté. Las cámaras del restaurante estaban en todos los canales antes de medianoche. El comité de defensa ya se reunió esta mañana. Déjame adivinar, dijo ella con ironía, quieren mi cabeza. Y tu silencio. Marcus Vail no es solo el hijo de un senador, Lyra. Está implicado en algo mucho más grande. Si decides ir tras él, vas a abrir una puerta que no se puede cerrar. Esa puerta la abrieron ellos cuando me tocaron la muñeca, respondió ella con voz firme. No me escondo, Dorian. No más. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces al menos prométeme una cosa. No lo hagas sola. Lyra miró la pistola sobre el escritorio. Nunca estoy sola. Colgó. Durante horas, el sonido de la lluvia golpeando la ventana fue lo único que la acompañó. En su mente, los rostros de los 3 hombres del restaurante se mezclaban con los fantasmas del pasado. Había pasado demasiado tiempo obedeciendo órdenes, esperando que el sistema corrigiera lo que estaba podrido. Pero el sistema nunca castigaba a los suyos. Solo protegía a los privilegiados. A la mañana siguiente, partió al amanecer. La carretera hacia el norte estaba cubierta de niebla. Encendió la radio, pero la apagó casi enseguida. No soportaba el ruido de las voces que llenaban el aire con mentiras. Cruzó el puente que marcaba la frontera del estado y detuvo el coche junto a un mirador. Frente a ella, el Atlántico se extendía infinito, gris y hermoso. Se bajó del vehículo, sintiendo el viento helado cortarle la piel. En ese momento, recordó algo que su madre solía decirle antes de cada misión. No hay enemigo más peligroso que aquel que ha decidido no tener miedo. Volvió al coche. Ya no era Elena Cross. Ni siquiera Lyra Ale. Era la consecuencia. En Washington, el senador Vail observaba las noticias desde su oficina privada. Su rostro serio no mostraba emoción alguna mientras la pantalla mostraba fragmentos borrosos del incidente en el restaurante. Su hijo, Marcus, aún con el brazo en cabestrillo, intentaba justificar lo ocurrido ante los medios, alegando un malentendido desafortunado. «Maldito idiota», murmuró el senador. «Te dije que mantuvieras un perfil bajo». Marcus se revolvió incómodo en el asiento. «No pensé que fuera gran cosa, padre. Solo una mujer que se puso insolente. Una mujer que ahora tiene medio país de su lado», respondió el senador con dureza. «Y gracias a ti, los enemigos políticos están usando esto como arma». Marcus apretó los dientes. «Entonces encárgate de ella. Haz lo que siempre haces». El senador lo miró, sin una pizca de afecto. «Ya lo estoy haciendo». Se giró hacia su asistente, un hombre delgado de traje oscuro. «Encuentra todo lo que tengamos sobre Elena Cross. O Lyra Ale, como se hace llamar ahora. Dicen que fue del Comando Internacional. Si eso es cierto, tenemos un problema que resolver antes de que lo haga ella». El asistente asintió y salió de la oficina sin decir palabra. Marcus se sirvió un trago y bebió de un sorbo. ¿De verdad crees que puede hacernos daño? Es solo una mujer. El senador lo observó largo rato, como quien contempla un error irreparable. Hijo, si de verdad crees eso, es porque aún no entiendes de qué está hecha la gente que el gobierno entrena para desaparecer en medio del caos. Esa misma noche, Lyra llegó a la capital.
Se hospedó en un hotel discreto cerca del río Potomac, bajo el nombre falso que Grant le había preparado. Desde la ventana, observó las luces reflejadas en el agua. La ciudad parecía dormida, pero ella sabía que bajo su superficie hervía la podredumbre de los poderosos. Encendió su portátil y comenzó a rastrear conexiones. Viejas habilidades que no había olvidado. En cuestión de minutos, había accedido a los registros de seguridad del restaurante, los mismos que las autoridades creían sellados. Amplió las imágenes cuadro por cuadro, deteniéndose en un detalle, un anillo en el dedo del tercer hombre, el más bajo del grupo. Un sello dorado con una insignia, Vanguard Security Group. Una empresa privada de seguridad con contratos millonarios del gobierno. Lyra sonrió. Así que no eran simples borrachos. Eran piezas de algo mucho más grande. Guardó el archivo en una unidad externa y apagó el ordenador. Tenía un nuevo objetivo, Vanguard. En el silencio de la habitación, sacó la medalla de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. El metal frío brillaba bajo la tenue luz. Una última misión, susurró. Mientras la lluvia empezaba a golpear los ventanales, Lyra Ale se preparaba para volver a hacer lo que mejor sabía hacer, exponer la verdad, aunque el precio fuera quemarlo todo. Y en algún lugar de Washington, hombres que se creían intocables comenzaron a notar, por primera vez, un miedo que no podían comprar ni silenciar. El amanecer sobre Washington tenía ese brillo metálico de las ciudades que nunca descansan. Los autos se deslizaban como sombras pulidas sobre las avenidas húmedas, y el aire olía a café y asfalto recién lavado por la lluvia. Desde su habitación del séptimo piso, Lyra Ale observaba el flujo constante de personas que corrían hacia sus oficinas, sin sospechar que entre ellas, alguien planeaba una guerra silenciosa. Encendió el televisor solo para confirmar lo que ya esperaba, su rostro había dado la vuelta al país. Los titulares decían: la veterana que humilló a 3 empresarios en defensa propia. ¿Heroína o amenaza? En todos los canales, las imágenes del restaurante se repetían como un mantra mediático. Pero Lyra no estaba interesada en los comentarios de los presentadores. Lo que le importaba era lo que no decían. Detuvo la imagen en un fotograma donde se veía al más bajo del trío, el hombre del anillo. Amplió el plano. El símbolo de Vanguard Security Group era inconfundible, una V estilizada sobre un escudo negro. Sabía que aquella empresa no era cualquier contratista militar. Vanguard tenía contratos directos con el Departamento de Defensa, y su dueño, Elliot Bail, no era otro que el hermano menor del senador. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Se sentó en la cama, respirando despacio. La idea era tan clara como peligrosa, el incidente del restaurante no había sido un simple altercado. Había sido una provocación. Y si la habían provocado, era porque alguien necesitaba exponerla. Su teléfono sin número vibró. Era un mensaje cifrado, solo visible con una aplicación especial que Grant le había instalado antes de su salida. Cambio de planes. Vanguard está limpiando sus rastros. Uno de sus hombres desapareció anoche. No vayas sola. Lyra soltó una risa seca. Tarde, murmuró. En el maletín sobre la cama tenía lo suficiente para una operación corta, documentos falsos, una pistola Glock con silenciador, 2 chips de rastreo y una credencial temporal del Pentágono que aún conservaba de su último contrato militar. No iba a enfrentarse a Vanguard de frente. No todavía. Primero, necesitaba respuestas. En otro extremo de la ciudad, el senador Elliot Bail desayunaba frente a una mesa de mármol, acompañado de su asesor principal y de su hijo Marcus. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los medios están fuera de control, dijo el asesor, hojeando su tablet. El vídeo se ha visto 30 millones de veces. No podemos taparlo. El senador tomó un sorbo de café sin apartar la vista del ventanal. Entonces redirigiremos la narrativa. La haremos parecer inestable. Una es militar traumatizada, una mujer que no pudo adaptarse a la vida civil. ¿Y si el Departamento de Defensa sale en su defensa?, preguntó Marcus, aún con el brazo vendado. No lo harán, respondió su padre con voz fría. El Pentágono no respalda a los fantasmas. Y Lyra Ale fue oficialmente dada de baja hace 3 años. Nadie admitirá haberla entrenado. Marcus sonrió con suficiencia. Entonces está sola. El senador lo miró de reojo. Nadie que haya pasado por operaciones negras está realmente solo, hijo. Ese es el problema. El asesor carraspeó. Señor, Vanguard ha reportado una brecha.
Alguien accedió a sus servidores anoche. Sospechan que fue interno. El senador dejó la taza sobre el plato con un golpe seco. Encuéntrenla. Antes de que lo que sabe llegue a los medios. A media mañana, Lyra se encontraba en Arlington, frente a un edificio anodino de fachada de vidrio azul. Ningún letrero indicaba que era una sede de Vanguard Security Group, pero su instinto no necesitaba confirmaciones. Entró con paso seguro, vestida con un traje oscuro y gafas de sol. La tarjeta del Pentágono hizo el resto. Nadie la detuvo. En el ascensor, su reflejo le devolvía una imagen implacable. Había pasado años infiltrándose en lugares más hostiles que ese, bases en Siria, embajadas en descomposición, zonas donde un error significaba no volver. Washington no le intimidaba. El piso 14 olía a aire acondicionado y dinero nuevo. Pasó junto a cubículos donde analistas hablaban de contratos y cifras, sin imaginar que entre ellos caminaba alguien que conocía el lenguaje real de la guerra. Llegó hasta una oficina cerrada. El nombre en la puerta la detuvo un instante: E. Bail, director ejecutivo. Sonrió. El hombre del anillo no era un simple empleado, era parte de la familia. Sacó una ganzúa digital del bolsillo, conectó el microdispositivo al lector de la cerradura y esperó. Un clic suave, y la puerta cedió. Dentro, la oficina era un santuario de lujo y arrogancia. En el centro, una pantalla encendida mostraba un mapa satelital. En una esquina, un ordenador con acceso restringido parpadeaba. Lyra se sentó frente a él, insertó su unidad externa y ejecutó un programa de extracción. En segundos, una cascada de datos empezó a fluir: correos, transferencias, registros de comunicaciones. Cada archivo era una grieta en el muro de impunidad. Uno de los correos llamó su atención. Asunto: Proyecto Iris. Firmado por senador E. Bail. El cuerpo del mensaje era breve, pero devastador. Necesitamos que los resultados se mantengan fuera del radar. El incidente de la agente H fue un error, pero puede servirnos. Si los medios se centran en ella, nadie mirará las pruebas de Charleston. Lyra se recostó en la silla, procesando. El incidente de la agente H no podía ser otro que el suyo. Y las pruebas de Charleston, algo estaba siendo ocultado deliberadamente. Descargó todo el contenido y cerró la sesión justo antes de escuchar pasos en el pasillo. Dos hombres hablaban al acercarse. ¿Quién autorizó la entrada aquí? No lo sé, pero el sistema marcó una tarjeta del Pentágono. Lyra se movió como un reflejo. Tomó su bolso, desconectó el dispositivo y se dirigió a la ventana. Estaba en un piso 14, pero eso nunca había sido un problema. Abrió el cristal, se quitó los tacones y se deslizó hacia el exterior. La repisa era estrecha, el viento cortante. Los guardias entraron segundos después, pero la oficina estaba vacía. ¿Qué diablos?, dijo uno de ellos, buscando con la mirada. Abajo, Lyra descendía por la pared lateral, usando una cuerda de nylon que había fijado en el marco. Cuando sus botas tocaron el pavimento, el tráfico disimuló su huida. Caminó entre la multitud, sin voltear. Su corazón latía con el ritmo controlado de quien ha escapado de algo más que una trampa. El dispositivo con los archivos estaba seguro en su bolsillo. Sabía lo que tenía en sus manos. Y sabía también que ahora no solo los Bail la buscaban. La maquinaria entera del poder estaba despertando. Esa noche, se refugió en una cafetería de mala muerte cerca del río. Grant apareció 15 minutos después, con su inseparable chaqueta de cuero y una barba más gris que la última vez. No sé si debería abrazarte o gritarte, dijo, sentándose frente a ella. Hazlo segundo, respondió Lyra, deslizando el dispositivo hacia él. Esto es lo que encontré. Grant conectó la unidad a su portátil. Su expresión cambió a medida que leía. Dios santo. Proyecto Iris. Esto no es solo un encubrimiento, Lyra. Es una operación paralela de inteligencia. Están utilizando contratistas para realizar misiones dentro del país. Ilegalmente. Lyra cruzó los brazos. Y usaron mi incidente como distracción. Grant levantó la mirada. Si esto sale a la luz, va a explotar medio gobierno. Ella asintió. Entonces es hora de prender la mecha. En el exterior, la lluvia regresaba, golpeando los ventanales del pequeño local. Entre el sonido de los truenos y el zumbido de las luces de neón, Lyra Ale tomó la decisión que sellaría su destino. Ya no era una historia sobre defensa propia. Era una guerra de información. Y ella acababa de declararla.
La madrugada cayó sobre Washington como un telón de hierro. En el apartamento temporal donde se escondían, Lyra, Ale y Grant repasaban los archivos del proyecto Aegis. Las luces apagadas, las cortinas cerradas, solo el resplandor azul del monitor iluminando sus rostros tensos. No puedo creer lo que estoy leyendo, murmuró Grant. Operaciones domésticas sin mandato legal, vigilancia de civiles, manipulación de datos financieros. Y todo encubierto bajo contratos de defensa. Lyra, con los brazos cruzados, observaba los mapas digitales. Había puntos marcados en rojo a lo largo de la costa este: Charleston, Baltimore, Norfolk. Charleston. Ese nombre se repite en todos los informes. Grant asintió. Parece ser el epicentro. Vanguard usó una base de pruebas allí para algo que llaman Protocolo Erebo. No hay detalles técnicos, solo referencias a un ensayo de control poblacional. Control poblacional, repitió ella, pensativa. Eso suena a manipulación o a experimentación. Grant levantó la mirada. ¿Qué piensas hacer? Ir a Charleston, respondió sin dudar. Si ese es el origen, ahí encontraremos las pruebas físicas. Grant negó con la cabeza. No puedes hacerlo sola. El senador ya activó contactos en seguridad nacional. Te están rastreando, Lyra. Tienen acceso a cada cámara, cada dron, cada satélite si lo necesitan. No por mucho tiempo, replicó ella, mientras desconectaba el disco duro y lo guardaba en una bolsa aislante. Aún sé cómo desaparecer. En otra parte de la ciudad, en un edificio gubernamental sin rótulo, el senador Elliot Bail caminaba por un pasillo subterráneo acompañado por un hombre de traje oscuro y mirada impenetrable. No puedo permitir que esta mujer llegue a Charleston, dijo el senador con voz contenida. Si toca algo del proyecto, todo se viene abajo. El hombre asintió. Era director Chow, jefe adjunto de seguridad interna y uno de los pocos con conocimiento del Aegis. Entiendo. Pero Ale no es una civil común. Ese es militar de operaciones especiales. Si la eliminamos abiertamente, nos exponemos. El senador detuvo el paso y lo miró con frialdad. Entonces háganlo parecer un accidente. Chow asintió sin pestañear. Consideré lo hecho. 2 horas después, un convoy de 3 SUV negros abandonó un estacionamiento subterráneo. A bordo, un equipo de contratistas de Vanguard bajo órdenes directas. Entre ellos, Cole Mercer, antiguo compañero de unidad de Lyra, ahora convertido en cazarrecompensas privado. El jefe del operativo le entregó un dossier. Objetivo, Lyra Ale. Localización probable, zona noroeste. No sobreviviente, pero sin ruido. Mercer hojeó el archivo y vio la foto. Durante un segundo, sus manos dudaron. Conozco a esta mujer, dijo en voz baja. Por eso te eligieron, respondió el jefe, sin emoción. Mercer cerró el dossier, lo guardó en su chaqueta y miró por la ventana. Afuera, la noche se espesaba como una herida abierta. Mientras tanto, Lyra y Grant abandonaban la ciudad en un viejo Chevy Tahoe robado de un depósito de vehículos. Grant conducía mientras Lyra revisaba los mapas físicos sobre el tablero. Tomaremos la ruta costera, dijo ella. Evitaremos las autopistas principales, pero necesitaremos combustible en algún punto intermedio. Grant miró por el espejo retrovisor. ¿Crees que ya te siguen? No lo creo. Lo sé. Un destello en la distancia confirmó su instinto, un par de faros que mantenían la misma distancia desde hacía varios kilómetros. Nos han tomado el rastro, susurró. Grant apretó el acelerador, pero el terreno no ayudaba. El camino de 2 carriles se estrechaba entre árboles y curvas cerradas. Voy a sacarlos de encima, dijo Lyra. Abrió la guantera y sacó un pequeño dispositivo metálico. Lo activó y lo lanzó por la ventana trasera. Un segundo después, un pulso electromagnético breve y silencioso desactivó los sistemas electrónicos del vehículo que los seguía. Los faros parpadearon y el motor se apagó, dejándolo a oscuras. Grant silbó. Todavía sabes tus trucos. Los trucos no se olvidan, respondió ella, sin sonreír. Solo se guardan para cuando todo arde. Horas más tarde, se refugiaron en una vieja estación de servicio abandonada a las afueras de Richmond. Grant conectó el portátil a una antena improvisada para mantener el rastreo de comunicaciones. Intercepté un mensaje encriptado de Vanguard, dijo, tecleando. Tienen un hombre en el terreno. ¿Nombre? Preguntó Lyra. Grant dudó. Cole Mercer.
Lyra se quedó inmóvil. Los recuerdos regresaron como cuchillos, el desierto, la misión en Alepo, el fuego cruzado. Cole había sido su compañero, su sombra, su confidente. Hasta que la guerra los quebró a ambos. Si él está involucrado, vendrá por mí de frente, murmuró. Siempre lo hace. Grant la miró con gravedad. ¿Qué vas a hacer si lo encuentras? Ella respondió sin apartar la vista del horizonte. Depende de si todavía tiene un alma. En el amanecer siguiente, Mercer y su equipo llegaron a Richmond. Sus vehículos avanzaron con precisión militar. Uno de los agentes bajó la ventana y observó las huellas de neumáticos frescas en el lodo. Pasaron hace menos de 3 horas. Mercer bajó del coche. El aire olía a gasolina vieja. Avanzó entre los escombros de la estación hasta encontrar restos de un fuego reciente y un envoltorio de barras de proteínas. No está lejos, dijo. Pero no disparen sin mi orden. Su tono tenía un matiz que los otros no entendieron: respeto. Más adelante, en una cabaña improvisada junto a un lago, Lyra revisaba su equipo cuando escuchó el crujido de una rama. Su instinto la hizo girar, arma en mano. Del otro lado del claro, una silueta emergió entre la niebla. Cole Mercer. Ambos se apuntaron al mismo tiempo. Ninguno disparó. «Sigues viva», dijo él, rompiendo el silencio. «Tú también. Aunque debería sorprenderme menos». «No vine a matarte», replicó él. «Eso dicen todos antes de intentarlo». Cole bajó lentamente el arma y dio un paso adelante. «No sabes en lo que te has metido, Lyra. Vanguard no es lo que crees. Están haciendo cosas que ni el propio gobierno controla». «Ya lo sé», respondió ella. «Tengo las pruebas». Él frunció el ceño. «Entonces entiendes que si las haces públicas, te matarán. Y a mí también». Lyra respiró hondo. «No hay vuelta atrás. Lo que están haciendo en Charleston tiene que salir a la luz». Mercer la miró con una mezcla de frustración y respeto. «Siempre fuiste así. La única idiota dispuesta a enfrentar a un ejército por una verdad. Y tú, el único que tuvo miedo de hacerlo». El silencio se espesó entre ellos. Finalmente, él guardó el arma. «Te daré 1 hora de ventaja. Pero después, no podré detenerlos». «No lo necesito», dijo ella, subiendo al vehículo. «Nos veremos en el infierno». Cuando el motor rugió y el coche se alejó, Mercer se quedó mirando la carretera vacía, sabiendo que acababa de sellar su propia sentencia. Esa noche, en un despacho oscuro de Capitol Hill, el senador Bile recibió una llamada. «Ale sigue viva», informó Chow desde el otro lado de la línea. Mercer la encontró, pero no la detuvo. El senador cerró los ojos, conteniendo la ira. «Entonces eliminen a ambos». Colgó sin titubear y se sirvió un whisky. La ciudad a su alrededor seguía su curso normal, ajena a la guerra invisible que se libraba en sus entrañas. Mientras tanto, en una carretera solitaria rumbo a Carolina del Sur, Lyra Ale conducía bajo la lluvia, con una única idea ardiendo en su mente: Charleston. Allí empezó todo. Y allí, pensaba, debía terminar. El amanecer sobre Charleston pintaba el horizonte con tonos metálicos. La lluvia había cesado, dejando las calles relucientes como espejos rotos. Lyra Ale condujo hasta las afueras, donde los viejos hangares del puerto industrial dormían bajo una niebla espesa. Sabía que en algún punto entre esas sombras se escondía el corazón del proyecto Aegis. Detuvo el vehículo en una zona abandonada, cortó el motor y respiró hondo. El aire olía a sal, óxido y a algo más, a electricidad contenida, como si el lugar guardara un secreto demasiado grande para permanecer dormido. Bajó del coche, ajustó su chaqueta impermeable y avanzó hacia la estructura principal, una nave gris con el logo descolorido de Vanguard Dynamics en la entrada. Las puertas estaban selladas, pero el candado electrónico no resistió su pulso electromagnético portátil. Un destello azul, un chasquido metálico y el acceso quedó libre. Dentro, el silencio era casi absoluto. Solo el eco de sus pasos resonaba entre pasillos polvorientos. Los paneles de control apagados, las computadoras cubiertas de polvo, pero algo no encajaba. Lyra había estado en suficientes instalaciones militares para saber cuando un sitio estaba abandonado y cuando solo lo aparentaba. Encendió su linterna táctica. Había marcas recientes en el suelo, huellas, tal vez botas pesadas, y el rastro de un generador transportado hace poco. «No está vacío», susurró. Una voz se filtró desde las sombras. «Llegas tarde, Ale». Giró de inmediato, apuntando con el arma.
Un hombre emergió de detrás de una columna, Grant. Tenía el rostro pálido y el abrigo empapado. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó ella. Te dije que esperaras en Richmond. Grant alzó las manos. No podía quedarme atrás. Intercepté otra transmisión. Tenías razón. Este lugar no está abandonado. Están ejecutando el protocolo Erebo esta misma noche. ¿Qué clase de protocolo?, preguntó ella, bajando un poco el arma. Grant tragó saliva. Pruebas de control neuronal. Usan frecuencias de resonancia para inducir docilidad en sujetos humanos. Dicen que es un ensayo para estabilizar poblaciones hostiles, pero, su voz se quebró, en realidad es manipulación masiva. El corazón de Lyra se aceleró. ¿Tienen sujetos de prueba? Sí. Cientos. Los trasladan en trenes bajo contratos médicos. La mayoría ni sabe a dónde va. Lyra lo miró en silencio, sintiendo como el horror se mezclaba con la rabia. Tenemos que detenerlos antes de que activen esa red. Grant asintió. El centro de control está bajo el muelle este. Pero hay guardias. Muchos. Lyra sonrió sin humor. Nunca han sido un problema. Mientras tanto, en un despacho de Washington, el senador Elliot Bail observaba las imágenes de un dron que transmitía en directo desde Charleston. A su lado, director Chow lo mantenía informado. Ale ha ingresado en la instalación, dijo Chow. No sabemos cómo obtuvo la ubicación. No importa cómo, replicó el senador, ajustando su corbata. Si llega al núcleo de datos, todo termina. Chow asintió. Activaré el contingente de seguridad. No, interrumpió Bail. Si enviamos tropas, habrá registros. Necesitamos una solución más limpia. Chow lo miró con cautela. Podemos activar la contingencia Erebo en esa zona. Si lo hacemos, todos los presentes quedarán inoperativos. El senador vaciló un segundo, luego asintió. Hazlo. Y asegúrate de que nadie sobreviva para contarlo. De vuelta en Charleston, Lyra y Grant avanzaban por un pasillo subterráneo que descendía hacia el muelle. Las luces de emergencia parpadeaban. A medida que se acercaban, el zumbido eléctrico se hacía más intenso. Eso viene del núcleo, dijo Grant. Apaga todos tus dispositivos, ordenó Lyra. Si Erebo es lo que creo, cualquier frecuencia abierta puede ser letal. Un estruendo interrumpió su avance. Desde el extremo del túnel, una puerta metálica se abrió y 3 hombres armados salieron al encuentro. «Deténganse ahí», gritó uno de ellos. Lyra no lo pensó. En 2 movimientos, rodó al suelo, disparó a las luces del techo y la oscuridad cubrió el pasillo. Solo los destellos breves de los disparos iluminaron el caos. Se movía con precisión quirúrgica, recordando cada entrenamiento, cada noche bajo fuego enemigo. 2 hombres cayeron antes de que el tercero intentara retroceder. Ella lo alcanzó, lo inmovilizó y lo obligó a hablar. ¿Dónde está el núcleo? El guardia respiraba con dificultad. Bajo, el tanque principal, código rojo Delta. Lyra lo soltó. Vamos, Grant. No tenemos tiempo. Descendieron por una escalera de servicio hasta una cámara enorme iluminada por luces azules. En el centro, una estructura circular palpitaba como un corazón mecánico. Pantallas suspendidas mostraban ondas cerebrales, rostros sedados en cápsulas de vidrio y un contador regresivo, 14 minutos y 23 segundos. Grant miró el cronómetro. 14 minutos para el despliegue del protocolo. Lyra se acercó al panel. Si logro interrumpir la secuencia, podemos detener la transmisión. ¿Sabes cómo hacerlo? Lo suficiente para causarles un infierno. Sus dedos volaron sobre el teclado, mientras las alarmas comenzaban a encenderse. En la superficie, los drones de Vanguard se activaban. La imagen satelital mostraba una nube electromagnética extendiéndose desde el puerto. Grant observó los monitores. Nos detectaron. Entonces tenemos que terminar antes de que... Un disparo resonó. Grant cayó al suelo, un hilo de sangre en la comisura de sus labios. Grant, gritó Lyra, arrodillándose. Desde la pasarela superior, Cole Mercer la observaba con el arma aún humeante. Te dije que te detuvieras. Ella lo miró con rabia contenida. ¿Así terminas lo que empezaste? ¿Matando por órdenes de un cobarde? Mercer descendió lentamente, sin apartar el arma de su objetivo. No entiendes. Erebo no puede detenerse. Ya está en marcha. Si intentas sabotearlo, afectará a millones. Lyra se incorporó,
el rostro endurecido. Prefiero caos a esclavitud. Él vaciló. Había algo en su voz, la misma convicción que había visto años atrás en los desiertos de Siria. Bajó el arma apenas 1 centímetro. Lyra, escúchame. No tienes idea de lo que realmente está conectado a este sistema. Entonces explícame. Antes de que pudiera responder, las luces se apagaron. Una vibración profunda recorrió el suelo. El sistema Erebo había iniciado su fase final. Grant, aún con vida, tosió débilmente. Lyra, corta, el núcleo. Ella corrió hacia la consola central. Los monitores parpadeaban con símbolos desconocidos. Intentó desconectar los módulos, pero cada intento era revertido automáticamente. Mercer se acercó, presionando un comando de emergencia. Déjame ayudarte. Solo hay una manera de detenerlo, una sobrecarga. Pero te costará quedarte aquí cuando explote. Lyra lo miró fijamente. No me iré. Siempre fuiste la más testaruda del escuadrón. Y tú el que nunca supo cuándo dejar de redimirse. Un silencio breve. Luego, ambos comenzaron a trabajar lado a lado, como si el tiempo no hubiera pasado. El contador bajó, 4 minutos y 9 segundos. Mercer conectó los cables principales, desviando la energía hacia los disipadores de emergencia. Cuando llegue a 0, el núcleo colapsará. Si seguimos aquí, no quedará nada. Lyra asintió. Entonces asegúrate de que sirva de algo. Grant los miró desde el suelo, con los ojos empañados. ¿Acaben con esto? En la superficie, los sensores del Pentágono comenzaron a detectar un pico energético sobre el puerto. Chow observaba las lecturas en silencio. ¿Qué demonios están haciendo ahí abajo?, preguntó. El senador Bile no respondió. Solo veía las cifras elevarse más allá de cualquier rango previsto. Debajo del muelle, el contador llegó a 7 segundos. Lyra activó la última secuencia y miró a Mercer. Gracias. Él asintió con una sonrisa triste. Nos vemos del otro lado. Una luz blanca los envolvió. El núcleo Erebo estalló en una implosión de energía pura que arrasó la instalación desde adentro, borrando todo rastro físico del proyecto. Horas después, en los noticieros locales, solo se hablaba de una explosión inexplicable en el puerto industrial. Las autoridades hablaban de una fuga de gas. Nadie mencionó a Vanguard, ni a Ale, ni al proyecto Aegis. Pero en algún lugar del Atlántico, un barco pesquero recogió entre los restos a una mujer inconsciente. Su pulso era débil, pero constante. En su muñeca, un disco duro ennegrecido seguía intacto. Lyra Ale había sobrevivido. Y lo que contenía esa memoria, cambiaría el mundo. El sonido de las olas golpeando contra el casco la devolvió a la realidad. Una claridad difusa la envolvía, cálida y ondulante, como si flotara entre dos mundos. Abrió los ojos con esfuerzo. Un techo de madera envejecida, una bombilla que parpadeaba, y el olor a sal y combustible la ubicaron al instante. Estaba en un barco. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió el costado. Gimió. Una voz ronca se alzó desde la penumbra. Tranquila, no te muevas todavía. Un hombre apareció, su silueta recortada contra la luz del amanecer. Era alto, delgado, con barba de días y una mirada serena. Te encontramos flotando entre los restos, al norte de la bahía. Creí que estabas muerta. Lyra intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El hombre le ofreció una botella de agua. ¿Quién eres?, logró decir al fin. Me llamo Jonas Reed, capitán del Albatros. Pescamos en esta zona. ¿Y tú? Bueno, parecías haber salido del infierno. Lyra sonrió débilmente. No estás muy lejos de la verdad. Jonas la observó con curiosidad. ¿Qué pasó ahí atrás? Los rádares se volvieron locos. La guardia costera bloqueó todo el sector. Dicen que fue una explosión química, pero eso no era ningún accidente. Lyra apartó la mirada. Si te lo contara, no lo creerías. He visto cosas raras en el mar, créeme. Ella apoyó una mano sobre su pecho. Bajo la piel, un pulso metálico vibraba suavemente. Solo necesito un lugar donde nadie me encuentre por unos días. Jonas asintió, sin hacer más preguntas. Tenemos camarotes libres. Descansa. Cuando lleguemos a tierra, tú decides qué hacer. El Albatros avanzaba entre olas calmas. Desde la cubierta, Lyra observaba el horizonte mientras la brisa marina despejaba su mente. En su muñeca seguía sujeto el disco duro ennegrecido. Lo había protegido instintivamente antes de la explosión.
Si su contenido seguía intacto, aún había esperanza. Recordó los últimos segundos en el núcleo, la mirada de Mercer, el resplandor, el grito lejano de Grant. Cerró los ojos. No fue en vano, susurró. Jonas se acercó con 2 tazas de café. No pareces una científica, dijo, entregándole una. No lo soy. Fui analista de inteligencia. Eso explica las cicatrices y la mirada. Él sonrió. He visto soldados con la misma expresión cuando regresan del frente. Lyra bebió un sorbo. No era una guerra lo que peleábamos, pero debería haberlo sido. ¿Y ahora? Ahora tengo que exponer algo que puede destruir gobiernos enteros. Jonas levantó una ceja. Eso suena peligroso. Lo es. Pero ya no tengo elección. Esa noche, cuando todos dormían, Lyra encendió una vieja laptop que encontró en la cabina del capitán. Conectó el disco duro. Durante minutos eternos, la pantalla permaneció negra. Luego, una secuencia de archivos comenzó a desplegarse, aegis-core log, subjects-data, vanguard-protocole. Cada carpeta contenía grabaciones, informes médicos y vídeos de pruebas. Rostros anónimos, conectados a dispositivos neuronales, obedeciendo órdenes sin conciencia. El horror era real. Entre los documentos, halló una transmisión codificada, firmada por el senador Elliot Bail. Su voz era fría, calculada. El control no es opresión. Es prevención. Si logramos predecir el comportamiento humano, podremos eliminar el caos. Aegis es el futuro del orden global. Lyra sintió un escalofrío. Pausó el vídeo y apretó los puños. No, Bail. El futuro no te pertenece. Copió los archivos más comprometedores en una unidad segura. Si lograba llegar a Europa, podría contactar a una periodista que había intentado advertir sobre Vanguard meses atrás, Mara Lenz, corresponsal de The Global Ledger. Sabía que encontrarla sería su única oportunidad de hacer pública la verdad. 2 días después, el Albatros atracó en las costas de Terranova. Jonas la acompañó hasta el muelle. Si lo que llevas es tan importante, te van a buscar. Ya lo hacen, respondió ella, ajustando su mochila. Pero no me atraparán otra vez. Él sonrió. Suerte, Lyra Ale. O como sea que te llames en realidad. Ella le devolvió la sonrisa, más sincera que ninguna en años. Gracias por salvarme la vida. Sin mirar atrás, se internó en la niebla del puerto. En Washington, el senador Bail observaba un mapa digital. Un punto rojo titilaba en el Atlántico. La detectaron, informó Chow. El transmisor del implante que llevaba sigue activo. ¿Implante?, preguntó Bail. Un rastreador subcutáneo, implantado cuando trabajaba para la división de inteligencia. Lo activamos en cuanto el sistema Erebo se reinició. Bail respiró hondo. Entonces ya saben dónde buscarla. Sí, señor. Pero hay algo más. El sistema Aegis se fragmentó antes del colapso. Alguien copió los archivos. El senador apretó los dientes. Ale. Chow asintió. Ordeno la movilización del grupo Umbra. Sin protocolos. Sin límites. Tráiganla viva. Lo que lleva es más valioso que su vida. Lyra abordó un tren rumbo a Montreal bajo una identidad falsa. Cabello teñido, lentes oscuros, pasaporte diplomático de la ONU conseguido por antiguos contactos. El vagón estaba casi vacío. En su asiento, el reflejo del paisaje pasaba como un sueño. Cerró los ojos unos segundos. Pero un presentimiento la hizo abrirlos de golpe. Había un hombre al fondo, demasiado quieto, observándola. Sus movimientos eran medidos, profesionales. Umbra, pensó. Se levantó sin prisa, caminó hacia el baño del vagón y cerró la puerta tras de sí. Sacó el microdispositivo del disco duro, lo escondió dentro de un compartimento metálico junto al lavabo, y lo selló con una lámina magnética. Si la atrapaban, no lo encontrarían. El tren redujo velocidad. Cuando abrió la puerta, el hombre ya no estaba en su asiento. Estaba detrás de ella. Señorita Ale, dijo con voz tranquila. Acompáñeme. Ella respondió con un movimiento seco, golpe al antebrazo, giro, patada al estómago. El agente se desplomó. Lyra tomó su credencial, Umbra Aperative Sector 3. Abrió la ventana del tren y saltó. Rodó por un terraplén cubierto de nieve hasta quedar tendida, jadeante. El tren siguió su curso sin detenerse. 2 horas más tarde, un jeep negro se detuvo frente al punto donde ella había caído. Un hombre alto,
vestido con abrigo táctico, inspeccionó el terreno. Su voz sonó fría al comunicarse por radio. Confirmado. La marca de salto coincide con el patrón de Ale. Era director Chow. Envía los drones. No puede haber desaparecido. Lyra se refugió en una cabaña abandonada cerca del bosque. Encendió una pequeña estufa y se sentó en el suelo, exhausta. En el silencio, el viento parecía susurrar fragmentos del pasado. Voces, explosiones, la cuenta regresiva del núcleo. Sacó un pequeño espejo de su mochila. Bajo la piel del antebrazo, algo brillaba débilmente, el implante rastreador. Tomó un cuchillo y una botella de alcohol. «Lo siento, Chow», murmuró. La hoja bajó con decisión. El dolor la hizo temblar, pero cuando la pequeña pieza metálica cayó al suelo, supo que, por primera vez en meses, era libre. Al amanecer, se vendó el brazo y encendió el transmisor de su reloj. «Canal seguro, protocolo Sigma 6», susurró. Unos segundos de estática. Luego, una voz femenina respondió: «Aquí Mara Lenz». «¿Quién eres?». Lyra sonrió. «Soy la persona que puede derribar a Vanguard». Silencio. Después, la periodista habló con tono decidido: «Dime dónde estás». Lyra miró el horizonte, cubierto de hielo y luz. «¿Dónde empieza todo?». Y cortó la comunicación. Sabía que la cacería apenas había comenzado. El avión aterrizó en Ginebra justo antes del amanecer. La ciudad estaba cubierta por una neblina densa que apenas dejaba ver las luces de los edificios y los canales que cortaban el paisaje urbano. Lyra Ale, con un abrigo negro ceñido y su capucha sobre la cabeza, se mezclaba entre los pasajeros sin llamar la atención. Su mochila, oculta bajo la prenda, contenía el disco duro que había extraído del Albatros y que ahora representaba la única esperanza de exponer el proyecto Aegis. En la terminal privada del aeropuerto, Mara Lenz la esperaba. La periodista, delgada, con cabello oscuro recogido en una coleta y ojos que reflejaban la determinación de quien ha visto demasiadas mentiras, la saludó con una mezcla de alivio y cautela. No esperaba que viniera sola. Mara mantuvo una distancia prudente mientras examinaba el entorno. «No lo hice», respondió Lyra, inclinándose hacia ella. «Traje todo lo necesario. Pero si alguien nos sigue, tenemos que movernos rápido». Se dirigieron a un auto negro estacionado discretamente frente al aeropuerto. El conductor, un hombre con gafas oscuras y expresión imperturbable, no pronunció palabra. Lyra revisó el asiento trasero y verificó que no hubiera cámaras visibles. Mara observaba cada gesto de Lyra con interés y cautela. «Dime todo», pidió Mara, abriendo una laptop que ya tenía lista para analizar el contenido del disco. «¿Qué es exactamente esto que trajiste?». Lyra suspiró, colocando cuidadosamente el disco en la bandeja del puerto. «Se llama Aegis. Es un proyecto de control humano. Experimentos con implantes neuronales que permiten influir directamente en las decisiones y comportamientos de las personas. La lista de objetivos, los protocolos, los datos médicos, todo está aquí. Si sale a la luz, puede derribar gobiernos y exponer a quienes creen estar por encima de la ley». Mara parpadeó, procesando la magnitud de lo que escuchaba. «Eso es, más grande de lo que imaginaba. Esto no es solo un escándalo corporativo, es un caso de manipulación a escala global. Y Bail no se detendrá ante nada para mantenerlo en secreto». Lyra bajó la voz. «Por eso tuve que desaparecer, cortar mis rastros y venir hasta aquí». El conductor los dejó frente a un edificio discreto en el centro histórico de la ciudad, un antiguo almacén reformado como espacio de coworking. La entrada era sencilla, sin cámaras visibles, y dentro los esperaba un pequeño equipo de Mara, 3 analistas de datos y un experto en seguridad informática que ya habían revisado los protocolos de comunicación. Lyra conectó nuevamente el disco duro y Mara comenzó a extraer los archivos más sensibles. Cada documento, cada grabación, mostraba pruebas irrefutables de que Aegis no solo existía, sino que había sido probado en sujetos humanos reales. Una de las grabaciones mostraba a un sujeto siguiendo órdenes sin cuestionarlas, los ojos vidriosos, la voz mecánica. Los analistas intercambiaron miradas, conscientes de que aquello era un nivel de manipulación que rozaba lo inhumano. «Si esto se filtra», dijo uno de los analistas, «el mundo va a exigir respuestas, y no habrá forma de que Bail lo encubra». Lyra asintió. «Ese es el objetivo. Que la verdad salga. Pero antes, tenemos que protegernos. La red de Umbra sigue activa y me busca». Mara se inclinó hacia ella.
Tenemos que usar rutas seguras para enviar esto a medios internacionales y aliados confiables. Si Iggy se filtra parcialmente, puede ser peligroso. Exacto, contestó Lyra. La información debe llegar intacta. Cualquier filtración prematura y los implicados podrían ser eliminados o manipulados antes de que puedan hablar. Mientras trabajaban, Lyra no podía dejar de pensar en los hombres que la habían atacado en Charleston. Su rostro aparecía en las noticias locales, humillados y sin empleo, pero eso era solo el principio de la lección que estaba dando. Ahora, a miles de kilómetros de distancia, enfrentaba un desafío aún mayor. Esta vez no eran matones ebrios, eran una red internacional con recursos y alcance ilimitado. Mara, tenemos que establecer prioridades, dijo Lyra. Lo primero es asegurar copias del disco duro en varios lugares seguros. Lo segundo, coordinar con aliados que puedan actuar rápido en caso de que intenten interceptarnos. Y lo tercero, agregó Mara, ¿a quién más podemos confiarle esta información? No podemos permitirnos errores. Lyra asintió lentamente. Solo contactos confiables. Periodistas, ONG de derechos humanos, algunos exmilitares que puedan verificar la autenticidad del material y proteger su difusión. Horas después, Lyra y Mara lograron establecer un canal seguro con la sede de la ONU en Ginebra, utilizando servidores cifrados y comunicaciones encriptadas. La tensión en la sala era palpable. Cada sonido externo, un coche que pasaba, una puerta que se cerraba, hacía que ambas se giraran instintivamente. Mara tomó la palabra. Esto no es solo un artículo de investigación. Esto es un caso internacional que puede alterar la política de varios países. Lo sé, dijo Lyra. Y si Bail lo descubre antes de tiempo, nos convertimos en objetivos. Se produjo un silencio mientras ambas contemplaban el alcance de la situación. Entonces, un mensaje entró en el chat seguro de Mara. Era un aviso anónimo. Han sido localizadas. Mantengan la discreción. Protección limitada activada. Lyra y Mara intercambiaron miradas. Umbra está más cerca de lo que pensábamos, susurró Lyra. Entonces tenemos que movernos, dijo Mara. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Prepararon mochilas con laptops, unidades de almacenamiento adicionales y documentos falsos para despistar. Salieron del almacén por una puerta trasera que conectaba con un callejón estrecho y sombrío, perfectamente vigilado con cámaras térmicas. Mara susurró, si nos siguen, los detectaremos. Lyra asintió y avanzó, analizando cada sombra, cada movimiento. Su entrenamiento militar le daba una ventaja, podía detectar riesgos, anticipar comportamientos y reaccionar antes de que ocurrieran. Sabía que Umbra tenía protocolos avanzados, pero confiaba en su instinto. Cruzaron varias calles, mezclándose con los primeros transeúntes del día, hasta llegar a un café discreto donde podrían trabajar temporalmente sin levantar sospechas. Mientras Mara contactaba a aliados internacionales, Lyra revisaba una lista de ubicaciones seguras en Europa, Berlín, Ámsterdam, París. Cada ciudad tenía contactos que podrían recibir copias de los archivos y mantenerlos fuera del alcance de Umbra y de Bail. Tenemos que dividir el material, dijo Lyra. No puede haber un solo punto de falla. Mara asintió, mientras comenzaban el proceso de encriptación y distribución digital a través de servidores independientes. Cada paso debía ser perfecto, cualquier error podría significar la pérdida de toda la evidencia y la vida de Lyra. Horas más tarde, finalmente se detuvieron a tomar un respiro. El sol estaba alto, filtrándose a través de las ventanas del café. Lyra se permitió un instante de relajación, aunque sus sentidos permanecían alertas. Nunca pensé que estar escondida y al mismo tiempo ser parte de una operación así sería tan agotador, dijo Mara. Esto es solo el comienzo, respondió Lyra. Una vez que Iggy sea público, la presión aumentará y no habrá margen de error. Mara la miró fijamente. ¿Confías en que podemos hacerlo? Lyra asintió, firme. No tengo otra opción. Y tú tampoco. El silencio se volvió pesado. Afuera, el tráfico de Ginebra continuaba, ajeno al caos que podría desatarse en horas. Lyra sabía que cada segundo contaba, que Umbra no descansaría hasta encontrarla, y que Bail estaba dispuesto a todo para mantener su secreto. Sin embargo, por primera vez desde que la explosión en Charleston la arrojó a un mar de incertidumbre, sintió que había recuperado el control. Estaba viva, protegida por su entrenamiento, y tenía aliados confiables. Con cada archivo encriptado y cada comunicación segura,
La red de Igis comenzaba a desmoronarse, y el mundo aún no sabía la magnitud de lo que estaba por descubrir. Mara cerró su laptop y miró a Lyra. Mañana empezamos la filtración controlada. Es arriesgado, pero si lo hacemos bien, será imparable. Entonces no hay tiempo que perder, respondió Lyra. Que comience la cuenta atrás. En ese momento, un dron pasó sobre el edificio. Una sombra apenas perceptible, pero suficiente para hacer que ambas supieran que la caza había comenzado. Nos encontraron, susurró Lyra. Entonces es hora de demostrarles que no nos atraparán, contestó Mara. Y así, en un café en Ginebra, Lyra Ale y Mara Lentz se prepararon para iniciar la operación que podría cambiar el destino de Igis y exponer a quienes habían intentado controlar el mundo desde las sombras. El amanecer en Ginebra no traía calma, apenas unas luces tenues iluminaban las calles mojadas por la lluvia nocturna. Lyra Ale y Mara Lentz estaban en un apartamento seguro, un espacio austero pero eficiente, con ventanas reforzadas y un sistema de comunicación cifrada que parecía un centro de operaciones militar. Lyra revisaba los últimos paquetes de datos encriptados, mientras Mara monitoreaba los canales internacionales de noticias y medios independientes que habían acordado recibir la información de manera controlada. Cada segundo era crítico. Si Umbra o Bail interceptaban los archivos antes de su difusión, la operación entera estaría comprometida y su vida correría un riesgo inmediato. Los servidores están listos, dijo Mara, ajustando su auricular de seguridad. 3 destinos principales, Berlín, Nueva York y Tokio. Cada uno recibe una copia parcial para garantizar que ningún punto de fallo sea crítico. Lyra asintió, consciente del riesgo. Debemos sincronizar el envío. Una filtración prematura podría alertar a Umbra antes de que los periodistas verifiquen la autenticidad de los archivos. Mara respiró hondo y activó la primera transferencia. Los datos comenzaron a enviarse a través de una red distribuida, usando protocolos de cifrado que cambiaban constantemente para evitar intercepciones. A medida que los paquetes de información viajaban por el mundo, una sensación de tensión y anticipación llenaba la habitación. Ya están recibiendo las copias en Berlín, informó Mara. Confirmado. Los medios verifican la autenticidad. Perfecto. Ahora Nueva York. Lyra observaba las barras de progreso en la pantalla, cada movimiento una pequeña victoria. Y después Tokio. El proceso fue interrumpido por un leve zumbido. Lyra levantó la vista y vio el dron que había detectado horas antes flotando frente a la ventana. Su sensor óptico captaba movimiento, y la luz de su cámara apuntaba directamente hacia el apartamento. Mara frunció el ceño. Ellos nos siguen, dijo en voz baja. Deben haber rastreado alguna de nuestras rutas de comunicación. No podemos detenernos ahora, respondió Lyra. Si Umbra entra en acción demasiado pronto, perderemos la ventaja. Rápidamente, Lyra activó un protocolo de contramedidas. Las ventanas del apartamento se cubrieron con un sistema de interferencia electromagnética que bloqueaba las señales del dron, mientras que Mara cambiaba los canales de comunicación y reenrutaba los datos a través de nodos alternativos. Los minutos parecieron horas, pero finalmente, los 3 envíos llegaron a destino y los periodistas comenzaron a recibir confirmaciones de autenticidad. Verificación completa, informó Mara. Los archivos son reales y listos para su publicación escalonada. Lyra exhaló con alivio, aunque su entrenamiento la mantenía alerta. Bien, pero no bajemos la guardia. Umbra no va a esperar mucho antes de contraatacar. No pasó más de media hora cuando el primer ataque llegó. El sistema de seguridad del edificio alertó sobre un intento de intrusión física en la entrada trasera. Lyra y Mara se miraron, conscientes de que Umbra había localizado su posición y estaba intentando entrar. Escalera de emergencia, ordenó Lyra. Tenemos que salir antes de que entren. Ambas tomaron mochilas con copias de los datos esenciales y documentos de identidad falsos. Lyra revisó rápidamente la seguridad perimetral y notó movimientos sospechosos en las calles cercanas. Había vehículos que parecían seguirlos de manera sincronizada, evitando las cámaras principales pero moviéndose con precisión militar. Nos tienen rodeadas, susurró Mara, observando la calle a través de un pequeño monitor portátil. Entonces nos dividimos, dijo Lyra con firmeza. Tú tomas la ruta sur, yo la ruta norte. Punto de encuentro en el Café Lumière, 2 calles más allá. Mara asintió, y ambas se separaron en silencio. La ciudad de Ginebra se convirtió en un laberinto de calles estrechas y callejones. Lyra corrió por las aceras mojadas,
saltando pequeñas barricadas y esquivando a los transeúntes que apenas levantaban la vista. Sus movimientos eran precisos, calculados, producto de años de entrenamiento militar y misiones en zonas de alto riesgo. Mientras tanto, Mara se movía por la ruta sur, usando habilidades de evasión y técnicas de camuflaje urbano que había aprendido de Lyra en las últimas semanas. Cada sombra, cada sonido, era un indicio de peligro. Pero su determinación era igual de fuerte que la de Lyra. La información que transportaban no podía caer en manos equivocadas. Lyra alcanzó una esquina cuando detectó un vehículo sospechoso que la seguía. Calculó mentalmente la distancia y la velocidad. Con un movimiento rápido, giró y cruzó a la acera opuesta, usando a los peatones como cobertura. El vehículo realizó un giro brusco y desapareció de su vista momentáneamente. «Bien», susurró. «Tienes que mantenerte concentrada, Lyra. Esto apenas empieza». Al llegar al Café Lumière, Mara ya estaba dentro, oculta tras una cortina. Ambas se saludaron con un gesto rápido, sin palabras, y Lyra colocó la mochila en la mesa, revisando que los datos estuvieran intactos. ¿Están los archivos seguros?, preguntó Mara. Sí, respondió Lyra. Ahora necesitamos preparar la segunda fase, la publicación escalonada. Los periodistas deben lanzar los archivos en intervalos que impidan que Umbra pueda neutralizar la información antes de que sea pública. Mara comenzó a coordinar llamadas y mensajes cifrados con corresponsales internacionales. Cada periodista recibiría instrucciones precisas sobre cuándo y cómo publicar los datos, garantizando que la filtración fuera simultánea en diferentes continentes. Mientras tanto, fuera del café, Umbra analizaba cada movimiento a través de sus cámaras y drones. Sabían que habían perdido la primera oportunidad de interceptar a Lyra, pero ahora podían preparar un segundo ataque mucho más directo. No podemos permitir que publiquen esto, ordenó un operador de Umbra. Localicen sus movimientos y actúen. Dentro del café, Lyra y Mara no podían darse el lujo de bajar la guardia ni un segundo. Cada sonido fuera del local les hacía tensar los músculos. La amenaza era constante, pero la preparación y la inteligencia de ambas les daban una ventaja. Conocían la mecánica de la persecución, los patrones de seguimiento y los posibles puntos de emboscada. Si Umbra intenta entrar aquí, dijo Lyra, debemos tener rutas de escape listas. Hay al menos 3 salidas posibles y cada una tiene una cobertura diferente. ¿Y si nos alcanzan?, preguntó Mara. ¿Qué hacemos? Nos protegemos y usamos la información como palanca. Si saben que podemos difundir los datos en segundos, pensará 2 veces antes de atacar, respondió Lyra, su mirada fija en la ventana que daba a la calle principal. Horas después, los primeros titulares aparecieron en línea: Operación Aegis, filtración masiva de datos secretos de control neuronal. Los periodistas confirmaron la autenticidad de los archivos, y en cuestión de minutos, la noticia comenzó a viralizarse, provocando una reacción inmediata en redes sociales y medios internacionales. Umbra, viendo la difusión, reaccionó con rapidez. Más drones, vehículos y equipos de campo fueron desplegados para localizar a Lyra y Mara. Pero ambas ya habían previsto esta situación y se movieron antes de que pudieran cercarlas. Cada movimiento era un juego de estrategia y anticipación. Cada calle, cada edificio, era una oportunidad para ganar ventaja. Por primera vez, Lyra sintió que podían ganar esta batalla, aunque aún quedaba mucho por hacer. La filtración había comenzado, y con ella, la primera gran derrota de Umbra frente a la tenacidad y habilidad de 2 mujeres decididas a exponer la verdad. El mundo estaba a punto de conocer Aegis, y ni Umbra ni Bail podrían detenerlo. El mundo empezaba a reaccionar a la filtración de Aegis. Los medios de comunicación internacionales cubrían la noticia con titulares sensacionalistas y análisis técnicos que apenas arañaban la magnitud de la información. Sistemas de control neuronal, manipulación de datos globales y la implicación directa de gobiernos y corporaciones privadas. Lyra Ale y Mara Lenz observaban los informes desde un apartamento seguro en Ámsterdam, lejos de Ginebra, pero conscientes de que la calma era solo temporal. No vamos a tener mucho tiempo, dijo Lyra, observando las gráficas de transmisión de los archivos. Umbra ya está moviendo sus recursos a nivel internacional. Estamos hablando de equipos en 3 continentes que intentarán rastrearnos y silenciarnos. Mara ajustó la interfaz de comunicación con los corresponsales y operadores independientes. Cada señal era monitoreada, cada dato cifrado, cada ruta de entrega secundaria revisada. Ya están tratando de infiltrarse en los servidores de nuestros aliados en Berlín, informó. Si logran cortar la transmisión,
podrían impedir que la información llegue a la prensa. Lyra frunció el ceño. Debemos cambiar la estrategia. Las rutas de difusión ya no son seguras. Necesitamos un plan B y un plan C. Mientras hablaban, un mensaje encriptado llegó a su sistema de comunicación. Era un aviso de alerta de seguridad global, indicando actividad sospechosa en múltiples nodos de transmisión. Umbra había desplegado su primer contraataque coordinado. Drones, hackers, equipos de infiltración y vigilancia avanzada se movían en tiempo real, rastreando cada movimiento de Lyra y Mara. Nos van a presionar en todos los frentes, dijo Mara, su voz cargada de tensión. Cada servidor que usan para publicar los archivos está siendo atacado. Lyra asintió y comenzó a trazar un mapa mental de la situación. Dividimos los archivos en fragmentos aún más pequeños. Cada fragmento tiene su propio cifrado y múltiples destinos redundantes. Si pierden uno, el resto sigue activo. Mientras implementaban el plan, un dron de Umbra apareció sobre el edificio donde se encontraban. Sus sensores ópticos intentaban identificar la ubicación exacta, y su cámara infrarroja buscaba puntos de calor humanos. Lyra se preparó para actuar. Desplegaremos interferencia direccional, dijo. Cubre el sistema y bloquea la transmisión del dron. Mara activó un dispositivo de interferencia portátil, haciendo que el dron perdiera su señal de navegación. El aparato cayó sobre un balcón cercano, sin causar daño, pero demostrando que Umbra estaba intensificando su ofensiva. A medida que la filtración se extendía, comenzaron a aparecer los primeros intentos de sabotaje informático. Servidores caídos, bloqueos de IP y ataques de denegación de servicios saturaban los canales de difusión. Lyra y Mara debían mantener la calma y reaccionar con rapidez quirúrgica. No podemos detenernos, dijo Lyra. Cada segundo que retrasamos es tiempo para que Umbra bloquee el flujo de información. Mara trabajaba frenéticamente, redirigiendo cada paquete de datos, activando servidores alternativos y asegurándose de que la información llegara a los corresponsales. Mientras tanto, Lyra analizaba las posibles rutas de escape y cobertura física. Sabía que Umbra enviaría equipos para interceptarlas en cualquier ciudad en la que intentaran refugiarse. Prepárate para moverte, advirtió Lyra. Este no será un simple juego de computadora. Van a enviarnos gente a la calle. La primera emboscada ocurrió en la estación de tren. Lyra y Mara se desplazaban con identidad falsa, mezclándose entre los pasajeros. 2 agentes de Umbra, vestidos de civil, intentaron interceptarlas. Lyra reaccionó con precisión, un movimiento rápido, desviando al primero con fuerza controlada y usando la masa del segundo en su contra para derribarlo sin causar daño grave. Mara bloqueó la ruta de salida, asegurando que ambos quedaran neutralizados mientras llamaban a sus aliados locales para recogerlos. Rápido, subamos al tren, dijo Mara, respirando con dificultad. Ellos no se rendirán. Durante el trayecto, Lyra revisó las transmisiones de los servidores. Todavía tenemos un 78% de los datos transmitidos, informó. Cada segundo cuenta. Umbra no se dio por vencido. Usaron tácticas de intimidación y manipulación, amenazas telefónicas, drones de vigilancia sobre sus ubicaciones y ataques cibernéticos masivos contra los medios que recibían la información. Sin embargo, Lyra y Mara estaban un paso adelante, anticipando cada movimiento gracias a semanas de preparación y análisis de los patrones de Umbra. Su estrategia es predecible, dijo Lyra. Observa cómo concentran sus recursos en los puntos principales de difusión. Eso significa que los secundarios todavía son seguros. Mara comenzó a activar los servidores secundarios, enviando fragmentos críticos a pequeñas agencias de noticias independientes en Sudamérica y África. Cada fragmento contenía suficiente información para que los periodistas verificaran la autenticidad y comenzaran a publicar, asegurando que la narrativa de Iggy se volviera viral antes de que Umbra pudiera controlarla. La tensión aumentaba, pero la sincronización fue perfecta. A las pocas horas, la noticia había explotado en redes sociales globales. El mundo estaba viendo Iggy, sus implicaciones y la identidad de sus creadores. Los comentarios y análisis inundaban Internet, haciendo imposible para Umbra borrar la información sin dejar evidencia de manipulación masiva. Hemos ganado la primera ronda, dijo Lyra, observando las tendencias en tiempo real. Pero ellos van a intensificar todo. Mara asintió, consciente de que la segunda fase del contraataque de Umbra sería más directa. Agentes en las calles, vigilancia encubierta y ataques digitales simultáneos.
Necesitamos un lugar seguro y estable para coordinar la siguiente fase, dijo. No podemos mantenernos en tránsito por mucho más tiempo. Lyra miró el mapa de la ciudad. Hay un almacén abandonado en el distrito industrial. Lo convertiremos en nuestro centro de operaciones temporal. Podemos reforzar la seguridad, monitorear los ataques y seguir distribuyendo los datos sin que nos encuentren. El viaje hasta el almacén fue tenso. Vehículos sospechosos la siguieron por varias cuadras, pero Lyra y Mara usaron técnicas de evasión urbana para perder a los perseguidores. Una vez dentro, bloquearon las entradas y activaron sistemas de vigilancia improvisados, asegurándose de que ningún dron o agente pudiera acercarse sin ser detectado. Esto no termina aquí, dijo Mara, revisando la transmisión de datos. Umbra está a punto de lanzar su ofensiva más agresiva, pero no podemos retroceder ahora. Lyra asintió. Cada hora, cada decisión y cada movimiento definían la supervivencia de la operación. Mientras los primeros archivos se filtraban y comenzaban a viralizarse, la tensión se mezclaba con la certeza de que habían logrado lo imposible: exponer Aegis al mundo y mantener la ventaja sobre un enemigo altamente entrenado. Prepara todo para la próxima ronda, dijo Lyra. Umbra va a intensificar, y debemos estar listas para cualquier cosa. La filtración global había comenzado, pero la verdadera batalla apenas estaba en sus primeras fases. Cada segundo contaba, cada movimiento podía marcar la diferencia entre la exposición total de Aegis y un fracaso que las pondría a ellas y al mundo entero en riesgo. La noche había caído sobre Ámsterdam cuando Lyra Ale y Mara Lenz se preparaban para enfrentar la ofensiva final de Umbra. El almacén convertido en su centro de operaciones temporal estaba completamente asegurado: cámaras improvisadas, sensores de movimiento, cortinas metálicas para bloquear drones y rutas de escape planificadas al milímetro. Todo estaba listo para resistir la última embestida de un enemigo que ya no podía permitirse fallar. No tenemos margen de error, dijo Lyra, ajustando la interfaz de transmisión. Umbra va a lanzar todo lo que tiene: ciberataques, equipos de infiltración y presión mediática. Pero si mantenemos el control de los servidores, la información seguirá fluyendo. Mara asintió, con los ojos fijos en los monitores. He redistribuido todos los fragmentos críticos a servidores redundantes en 3 continentes. Incluso si derriban este lugar, la información seguirá llegando a periodistas independientes en tiempo real. Un dron apareció sobre el almacén, iluminando con su haz de luz el techo metálico. Lyra activó la interferencia direccional, haciéndolo perder señal y caer en el patio trasero. La tensión era palpable, pero ambas mantenían la calma. Años de entrenamiento en entornos hostiles las habían preparado para este tipo de confrontaciones. Ellos no descansarán, dijo Mara. Cada segundo de ventaja es clave. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, equipos de Umbra se preparaban para irrumpir en el almacén. Sin embargo, lo que no sabían era que Lyra había anticipado la estrategia. Patrones de movimiento, horarios de vigilancia y rutas de acceso ya habían sido calculados. Cada puerta, cada ventana, cada corredor estaba monitorizado, y cualquier intento de entrada activa activaría contramedidas diseñadas para neutralizar sin causar daños permanentes. Si entran, estarán en terreno controlado, dijo Lyra. Nuestro objetivo no es lastimar, sino neutralizar. La primera incursión comenzó con golpes en la puerta principal. Mara activó la cerradura electromagnética y reforzó los accesos secundarios. Los intrusos no tardaron en darse cuenta de que habían subestimado la seguridad. Cámaras estratégicamente ubicadas revelaban cada movimiento, y los sistemas de detección de calor identificaban a cada agente en tiempo real. Están intentando forzar la entrada del lado sur, informó Mara. Lyra, podemos anticipar sus movimientos. Con precisión quirúrgica, Lyra utilizó sistemas de sonido direccional y señales láser para desorientar a los intrusos. Cada maniobra estaba calculada para inmovilizar y confundir, sin causar daños irreversibles. Los agentes de Umbra se encontraron atrapados en un laberinto de contramedidas tecnológicas, mientras Lyra y Mara supervisaban cada paso desde su puesto seguro. No podrán superar nuestra defensa, dijo Lyra con voz firme. Esta es la última línea. Mientras tanto, la información seguía fluyendo. Los fragmentos de Aegis llegaban a periodistas y medios alternativos en todo el mundo, creando un efecto dominó de exposición. Las redes sociales se llenaron de análisis, gráficos y filtraciones, y la narrativa de Umbra comenzaba a desmoronarse. Ya no podían controlar la información ni ocultar la magnitud de sus operaciones. En el interior del almacén,
Lyra y Mara enfrentaron la confrontación final. Dos agentes lograron penetrar una de las entradas secundarias, pero fueron recibidos por la fuerza combinada de tácticas defensivas y sistemas automatizados de neutralización. Cada movimiento de Lyra estaba calculado para desarmar y contener, cada acción de Mara complementaba la defensa digital y física. En cuestión de minutos, los intrusos quedaron inmovilizados, sin posibilidad de continuar su ataque. Es impresionante, dijo Mara, observando cómo los sistemas de seguridad mantenían a los intrusos bajo control. Cada segundo que hemos ganado ha hecho que la información llegue a más lugares del planeta. Ahora es el momento de que todo el mundo vea la verdad, dijo Lyra. No solo exponemos Aegis, sino que demostramos que incluso los más poderosos pueden ser enfrentados cuando se actúa con precisión y estrategia. Los medios comenzaron a transmitir la historia con un nivel de detalle sin precedentes. Los fragmentos de Aegis eran verificados y publicados simultáneamente, dejando a Umbra sin capacidad de maniobra. La presión sobre los líderes de la organización era inmediata, audiencias de emergencia, reuniones de crisis y filtraciones internas que revelaban la magnitud de su fracaso. Mira los trending topics, dijo Mara. Exposición Aegis está en la cima en Europa, América y Asia. No pueden controlar esto. Lyra asintió. Cada medida que hemos tomado ha asegurado que la información sea irreversible. Umbra no tiene más cartas. El contraataque final de Umbra consistió en una amenaza mediática. Trataron de desacreditar a Lyra y Mara, cuestionando su identidad y motivaciones. Sin embargo, la rapidez y precisión con la que habían actuado, la evidencia de los fragmentos de datos distribuidos y los testimonios de los periodistas independientes hicieron que cualquier intento de desinformación fuera inútil. Han intentado intimidarnos durante semanas, dijo Lyra, pero el mundo ya sabe la verdad. Ahora no pueden detener la narrativa. La ofensiva culminó cuando los líderes de Umbra se vieron obligados a admitir la filtración y retirarse de las operaciones públicas. Sus intentos de represalia fueron detenidos por autoridades locales y agencias internacionales que, por primera vez, tenían evidencia irrefutable de sus prácticas ilícitas. La exposición de Aegis se convirtió en un caso de estudio en seguridad informática, ética corporativa y operaciones encubiertas. No lo habríamos logrado sin coordinación perfecta, dijo Mara. Cada fragmento de información, cada acción defensiva, todo funcionó como reloj suizo. Lyra miró el horizonte de Ámsterdam desde el almacén. El mundo ahora sabe quiénes somos y de lo que somos capaces, dijo. Pero esto es solo el comienzo. La transparencia y la verdad son armas poderosas, y hemos demostrado que se pueden defender incluso frente a los más poderosos. Mientras el sol comenzaba a asomar, la ciudad despertaba al conocimiento de la magnitud de Aegis y las implicaciones de la Operación Umbra. Lyra y Mara, agotadas pero firmes, sabían que habían logrado algo más que exponer un programa secreto. Habían establecido un precedente de resistencia, estrategia y justicia digital. La próxima generación tendrá un ejemplo de cómo enfrentar el poder sin miedo, dijo Mara, cerrando su computadora portátil. Y ahora, podemos respirar. Por fin. Lyra sonrió, con la sensación de misión cumplida. Por fin. Pero recordemos siempre que la lucha por la verdad nunca termina. Solo cambia de forma y escenario. Hoy fue Aegis. Mañana será otra cosa. Y estaremos listas. Mientras la ciudad retomaba su ritmo cotidiano, la noticia se difundía a cada rincón del mundo, asegurando que el nombre de Lyra Ale y Mara Lenz quedara grabado como símbolo de resistencia, estrategia y la fuerza de quienes actúan con determinación y precisión frente a un enemigo que subestimó el poder de la preparación y la ética. La operación había durado semanas, implicando tácticas digitales, evasión física y coordinación global. Cada segundo contaba, y la combinación de inteligencia, experiencia y audacia convirtió lo que parecía imposible en una victoria total. Umbra había perdido no solo la información, sino también su credibilidad y capacidad de influencia. La verdad, finalmente, prevaleció. Y así terminó la saga de Aegis y Umbra, un recordatorio de que la planificación, el coraje y la cooperación pueden derrotar incluso a los enemigos más sofisticados, y que a veces, las personas más peligrosas son aquellas que parecen menos amenazantes, pero están preparadas para proteger la verdad y la justicia contra todas las probabilidades.